Buenos días para todos. He preparado este tema que se llama inteligencia emocional para cumplir tres objetivos principales que son. Primero, el siglo XX se trató sobre cómo seleccionar un personal para trabajar teniendo en cuenta sus actitudes únicamente intelectuales. Para el siglo XXI, gracias a las investigaciones que hizo el doctor Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional, es más importante que un trabajador maneje sus emociones de una manera inteligente. Ese es uno de los objetivos. Segundo, teniendo en cuenta la frase de Albert Einstein que nos dice que la tecnología y la ciencia va creciendo a grandes escalas y el desarrollo humano se quedó atrás. Entonces quiero pues como ayudar un poquitico con este conocimiento. Y tercero, nos dice a nivel personal que así como heredamos algunos rasgos físicos de nuestros padres y nuestros ancestros, temperamentos, actitudes y otros elementos que nos hacen parecidos a algunos de ellos, la mayoría de los seres humanos hemos sido gestados en nuestro vientre donde hubo ataduras, maldiciones, enfermedades, entre otros. Además que también hubo cosas buenas, ¿no? Entonces, por esto es preciso solicitar ayuda al Dios y al universo para que nos ayude a luchar a nuestro favor y obtener el perdón y misericordia. Por su amor hacia nosotros, nos conceda el perdón y continuar la vida normal obviamente, con su guía. Entonces, voy a dar inicio teniendo en cuenta que esos son los tres objetivos que le voy a dar. Como les decía, hace 25 años el doctor Daniel Goleman, que está en la imagen, nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con las demás y con nosotros mismos. Entonces, aquí importantísimo, primero que todo, con nosotros mismos y también con las demás personas con las que nos encontramos a nuestro alrededor, ya que hay personas muy de fácil trato, pero también hay personas de excesivamente difícil trato. Entonces, nos dice que tenemos que tener 5 aspectos. El primero es autoconciencia, es decir, yo soy consciente de lo que estoy sintiendo en este momento. Si estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo alegría, felicidad, etcétera. Entonces, ser consciente de esta emoción. Autorregulación, o sea, no dejarme estallar de una. No es fácil porque definitivamente como seres humanos a veces tendemos, pero precisamente este concepto de inteligencia emocional o estos estudios de inteligencia emocional nos hacen tener esta autorregulación. Por ejemplo, nos dice, cuando estamos bravos, antes de estallar, debemos contar hasta 1, 2, 3. No es fácil, pero tratar en lo posible para no estallar y no embarrarla y decir cosas o hacer cosas que no debemos hacer. La motivación, o sea, siempre estar motivados, o sea, la vida es difícil, pero siempre tratar de mejorarla, tratar de decir, yo estoy en este lugar y tengo que cumplir con una misión y motivarnos, o sea, para seguir adelante. La empatía es la relación que tenemos con otras personas. Dice, cuando uno lee textualmente, que es ponerse en los zapatos del otro. Entonces es más o menos tratar de entender qué situación está viviendo la otra persona y cómo la podemos nosotros ayudar, porque la solidaridad también implica la empatía. Y de esa forma creamos habilidades sociales. Bueno, entonces, algunas dimensiones del ser humano que considero yo más importante, hay 9, pero aquí consideré 5 que son bien importantes, que son el área espiritual, es decir, tiene el solo relacionado con el alma y el espíritu y la oportunidad de comunicarse con el Creador. Entonces, esta es muy importante y todos los días, de una u otra manera, debemos hacerlo. Esa parte espiritual es fundamental. Para mí es digamos, como la base de todo en todo ser humano. El área intelectual, la mente y la capacidad de crear, proyectar y superarse dirigidos y protegidos por Dios. Definitivamente el área intelectual es supremamente importante, ya que gracias al conocimiento que tenemos es que nosotros podemos ganarnos el pan de cada día.
El área emocional lo puse un poco en rojo porque es, digamos, todo lo que tiene que ver con las emociones. Se refiere al corazón, es decir, a nuestras relaciones de pareja y familia, que a veces no son nada fáciles o a veces son muy fáciles, pero entonces nos toca también, digamos, trabajarle un poquitico a esta parte emocional que también es importantísima en la vida del ser humano. La dimensión física hace referencia al cuerpo como un vínculo o instrumento para conectarse con el mundo que lo rodea. Entonces, definitivamente uno con el cuerpo, la dimensión corpórea de la que nos hace hacer las cosas que hemos hecho o que hemos dejado de hacer, pero definitivamente es el cuerpo, ese vehículo que es bien importante. Y el área social, que está relacionado con las manos. Aquí dice importantísimo con las manos y la capacidad de construir, compartir y hacer realidad los sueños. Importantísimo, hacer realidad los sueños. Todo lo que uno quiere lo puede lograr. Pues obviamente hay unas partes que nos de la Biblia donde nos dice que el hombre hace los planes, pero Dios es el que pone el sello, el que da el permiso para sí o no realizarlos. Entonces, lo que nos conviene nos da de una manera, nos viene de una manera que es planeada por Dios. Entonces, ¿para qué estas dimensiones del ser humano? Para que tengamos equilibrio, importantísimo, esa palabra me fascina, armonía, que estemos a gusto y que todo se desarrolle en orden divino, es decir, pidiéndole permiso a ese creador para que nos autorice para hacer las cosas que debemos hacer. Una persona emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para lograr resultados positivos en sus relaciones con los demás. Entonces, aquí es con los demás, primero que todo con nosotros mismos, con los demás, en la familia, en el trabajo, en cualquier plano social que nos encontramos. Entonces, son lo que tengamos resultados positivos. ¿Cuál es la finalidad de las emociones? Entonces voy a nombrar aquí como las emociones básicas que son el miedo, protege a través de comportamientos como la huida o la evitación al riesgo. La tristeza propicia el descanso, la recuperación y genera el espacio para pensar en nuevas acciones. Fijémonos que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente se presentan en el ser humano y es de la manera como nosotros las podemos utilizar. La alegría y la ilusión nos predispone a emprender algo, o sea, tenemos que hacer algo, no quedarnos ahí. Las emociones básicas, o sea, hay una gama increíble de emociones, pero las básicas son el miedo, o sea, cuando estamos ante un peligro, la rabia cuando no nos salen las cosas como, entre comillas, lo habíamos pensado, la alegría también, y está la tristeza. Hay la película que se llama Intensamente, donde muestra estas 4 emociones principalmente. Aquí algunos, digamos, una clasificación de sentimientos, emociones y pasiones. Por ejemplo, el sentimiento del amor, la solidaridad, el odio, la envidia, etc. Hay algunas emociones como el miedo, la tristeza, la alegría, la decepción, el entusiasmo, las pasiones. O sea, el ser humano, o digamos los científicos o los psicólogos, han tratado de clasificar sentimientos, emociones y pasiones de diferentes maneras. Dar nombre a las emociones es importante, reconocer, por ejemplo, de las básicas hay unas subemociones, por ejemplo, ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, exasperación, etc. De tristeza, autocompasión, soledad, desaliento, melancolía. O sea, es como aprender a identificar qué es lo que yo estoy sintiendo en un momento dado de la vida. Miedo, angustia, aprensión, fobia, temor, pánico, etc. Y en alegría, gozo, contento, deleite, diversión, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis, felicidad. Esas las leo todos porque es la que me parece que deberíamos estar 100%, pero pues no se puede, nos toca también mezclar con las otras. Bueno, muchísimas gracias, espero que esta charla les sirva de algo. Doy gracias a Dios por tu vida, que Él te bendiga y te guarde por siempre. Sí les pido por favor a la persona que escuche esto o que oiga esta conferencia, por favor me dé una opinión. Para mí sería de grandísima ayuda. Es el feedback que siempre, digamos, cuando nosotros expresamos una idea, un conocimiento, queremos en retorno. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.